dado grabar Ya está. y transmisión y ya solo aparecerá la persona que habla en esto. En primer lugar, buenas tardes y agradecer a todos los participantes en este encuentro, que es la primera actividad del Instituto Cervantes de Lisboa tras la pausa de Navidades. Y empezamos retomando uno de los programas estrella, por decirlo de alguna forma, del instituto, que es el ciclo de encuentros y de diálogos que bajo el título En las orillas del porvenir reflexionan un poquitín sobre, bueno, lo que nos está pasando desde marzo del año pasado. Hoy, bajo el título Regreso a Gaia o la humildad como arma para reencontrarnos, vamos a debatir desde un punto de vista ecológico, por decirlo de alguna forma, desde una perspectiva un poco diferente a las que hemos tenido en el pasado. Y van a participar, por un lado, Yayo Herrero, que es antropóloga, ingeniera y activista ecofeminista española. Está considerada una de las investigadoras más influyentes a nivel europeo. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y colaboradora habitual con diversos medios de comunicación. Su investigación se centra en la crisis ecológica actual derivada del modelo de desarrollo y producción capitalista. Y por parte portuguesa contamos con la presencia de Jorge Pinto, que es portugués, pero está en Bruselas, que es ingeniero especializado en medio ambiente. Fue uno de los autores del Manifiesto para un Futuro Europeo de 2013, convencido de que solo a través de la ecología podemos alcanzar un desarrollo más justo a nivel global y de que la política es una herramienta al servicio de la sociedad. Y fue uno de los de los fundadores del Partido Libre en Portugal. Quiero empezar este encuentro citando a María Alcantarilla, que es una poeta y artista española, que el otro día compartió una reflexión en las redes sociales y que cito textualmente. En este tiempo propicio para el cambio, continuamos alimentando una narrativa social y existencial cuyas raíces, por embarradas, ya no nos nutren. A la pregunta ¿cuándo vamos a volver a la normalidad?, la respuesta debería ser nunca. Sin embargo, seguimos embistiendo contra una situación que, mirada de forma poliédrica, nos habla de algo más que de un virus y pandemias. En un ejercicio de sinceridad con nosotros mismos, aceptaríamos que hace muchos años ya que estamos enfermos. Basta con analizar nuestros sistemas laborales, relacionales, educativos e incluso sanitarios. Una persona obligada a trabajar más de 10 horas al día para sencillamente pagar gastos no puede estar sana. Una persona que confunde las redes sociales con la amistad y la amistad, a su vez, con el ocio barato y descomprometido de las quedadas de fin de semana, no puede estar sana. Una persona lastrada por una educación asentada en la culpa y en la meritocracia y en la competición despiadada por ser el mejor o el más rico, no puede estar sana. Una persona sobremedicada, intoxicada, sedentaria, una persona que ha normalizado la ingesta de todo tipo de pastillas, no para encontrar sus síntomas, sino para adormecerlos, no puede estar sana. Con estas palabras, María Alcantarilla nos está hablando de esa normalidad, y a mí me gustaría empezar lanzando pues bueno, una pregunta, la primera pregunta para este debate, y se refiere
efectivamente a la normalidad. Y la pregunta es, ¿qué tipo de normalidad creéis vosotros que se está configurando en esta pandemia? ¿Qué va a salir de esta pandemia? ¿Qué normalidad? No es Comienza tú o si quieres, Jorge Jorge. o Yayo. Es indiferente. Vale, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Cervantes y perdonad los errores de español, que seguro haré muchísimos, pero voy a intentar mi mejor. Yo no estoy seguro si la gente quiere volver a la normalidad. Creo que la gente quiere volver al conocido, al que conoce a su normal, porque cada uno de nosotros tiene un normal. Y la gente para quien su normal no era bueno, pues como la gente que trabaja 10 horas y aún así es pobre, porque hay muchísima gente, cada vez más trabajadores pobres, pues estos no quieren volver a esta normalidad. Sí quieren volver al hecho de poder estar con sus familias en seguridad, sí quieren volver al hecho de poder trabajar, un trabajo digno, no un trabajo cual sea, pero no quieren volver a esta situación donde tienen que pasar 10 horas de su día para poder tener de comer. Y esto es lo que me parece más importante de esta crisis también, es la necesidad de traer la política al primer plano, sobre todo al plano ecológico también, ¿no? Politizar lo que es la ecología, porque tener la ecología como algo de clases también, ¿no? Porque lo asociamos mucho también a los ricos, ¿no? La gente que se puede permitir a pensar en la ecología. Tener la ecología como algo de un pequeño grupo de gente más o menos utópica que solo quiere un mundo donde la gente vaya en bicicleta y coma la comida bio. Esto es una visión que nosotros ecologistas tenemos que combatir y esto se hace pues trayendo la política al primer plano, ¿no? Y yo esto creo que es lo que la pandemia yo no diría conseguido, pero por lo menos ha hecho ver a los decisores políticos que es una posibilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas de las cosas que hemos hecho, por desgracia, no estoy para nada intentando romantizar lo que es la pandemia, lo que es parar toda una economía, parar toda una sociedad. Esto no es mi visión de decrecimiento ni mi visión de ecología. Pero lo que ha pasado es que hemos conseguido en un par de meses hacer muchísimo más, cosas muchísimo más radicales que todo lo que nosotros ecologistas estamos pidiendo desde hace años. ¿Y por qué lo hemos hecho? Pues por el miedo, ¿no? Por el miedo y porque no había hasta entonces, yo diría, un imaginario político colectivo de lo que queríamos como sociedad y futuro. Y es el hecho que de un día al otro hemos sido obligados a frenar por el miedo, nos ha obligado a malas, repito, a pensar en esto. O sea, ha hecho ver que en un par de meses sí es posible un cambio radical. Lo que nosotros, nuestra misión ahora, que no es fácil, no es sencilla, pero es esencial, es tener y crear este imaginario alternativo, postproductivista, dando tiempo a la gente, como decía la autora, la poeta que has citado, la gente necesita tiempo para ser ciudadano. Y esto se consigue creando este imaginario y creando no con un mensaje de miedo, pero sí con un mensaje de esperanza, de posibilidad, de utopía. A mí me gusta muchísimo la utopía. Siempre que me acusan, pues eres un utópico, pues sí lo soy y me gusta hacerlo. Hay que en un momento haber gente pues que tenga el coraje y también la imaginación de ver un mundo y una economía y una sociedad y una comunidad distintas de la que se conoce para crear algo radicalmente nuevo. Así que diría, la normalidad es siempre un proyecto político y conflictual. No hay una normalidad absoluta. No hay una normalidad, diría que, como decía en el inicio, hay una normalidad individual casi. Así que este proceso, esta lucha que es política, repito, para crear lo que es el normal, es la misión que nosotros tenemos ahora. Y la pandemia si alguna cosa buena ha tenido, ha sido hacernos ver que es posible cambiar de forma radical, pero no lo queremos con el miedo, pero sí con la esperanza.
Yayo. Complementando un poco lo que estás diciendo, Jorge, y dialogando también un poco con la cita que Iñaki nos leía de María Alcantarilla, o sea, es muy complementario y estoy bastante de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Yo creo que la pandemia podría representar una especie de pequeño minuto de lucidez para mirar el mundo que estamos viviendo, ¿no? Y a mí también me interpeló muchísimo todo el juego que se hacía con la palabra normalidad y la excepcionalidad, ¿no? Porque teniendo en cuenta lo que estás señalando, es decir, que la normalidad tiene elementos que son muy aterrizados a las vidas cotidianas y de cada persona, pero sí que hemos visto cosas, yo creo que merecen una reflexión importante, ¿no? O sea, antes de la pandemia, la normalidad de mucha gente era una normalidad precaria antes de la pandemia. Es decir, había mucha gente que era, al menos en el Estado español, mucha gente que era desahuciada de sus casas porque no las podía pagar. Había personas a las que le cortaban la luz y el agua porque no las podían pagar. Había un entorno de personas desempleadas y por tanto sin acceso a ningún tipo de renta grande, muchas personas en riesgo de exclusión. La normalidad era una normalidad enferma y sucia. En ciudades de España, como pueda ser la ciudad de Madrid, la gente se envenenaba respirando, ¿no? Es decir, tenías y tienes unos niveles de calidad del aire y de contaminación que hacen que muchas personas enfermen y que haya una mortalidad anticipada grande, ¿no? Antes de la normalidad, España era un país absolutamente dependiente en energía fósil, dependiente en minerales del resto del mundo. Todos estos eran elementos de la normalidad previa a la pandemia, ¿no? Que se supone que es la normalidad a la que a veces las personas de la política y desde luego muchos actores económicos quisieran volver, ¿no? Es una normalidad que efectivamente maximizaba las tasas de ganancia de capital de algunos sectores, pero era una normalidad precaria y enferma para mucha gente, ¿no? Claro, llega la pandemia y viene el periodo de excepcionalidad, ¿no? Y te encuentras con la paradoja que estaba señalando Jorge. En el periodo de excepcionalidad, en el periodo de confinamiento, de repente la calidad del aire de todas las ciudades mejora de una forma completamente abrupta, rapidísima, hasta alcanzar niveles que no se habían alcanzado desde hace muchos años. O sea, si a mí alguien me dice, siendo activista ecologista como soy, que un informe de la organización de la que soy militante, que es Ecologistas en Acción, en el que se avanzaba la mejora de la calidad del aire, de todas las ciudades en España, me iba a dar rabia, no me lo hubiera creído en la vida. Pero me dio mucha rabia y me dio rabia porque esa mejora de la calidad del aire no era el fruto de una política pública de respeto, de cuidado y de atención y de protección a las personas, sino que era el resultado de una desgracia que se ha llevado entre un 6 y un 8% de las personas mayores de nuestro país, que se ha llevado por delante a un montón de gente en residencias de mayores donde la vida de las personas mayores es una pura mercancía, una pura materia prima al servicio del negocio. Es decir, ha sido una desgracia terrible y eso me daba rabia porque la calidad del aire ha mejorado. Pero no solo eso, sino que es que el gobierno de nuestro país, por ejemplo, ha prohibido los despidos y ha obligado a canalizar todos los despidos de las empresas en ERTEs. Prohibió temporalmente los desahucios, prohibió que se le cortara la luz y el agua a las personas, aprobó con una aplicación nefasta, desde luego, un ingreso mínimo vital, aprobó y obligó a que las trabajadoras domésticas tuvieran que tuvieran que cobrar el paro cuando las despedían, ¿no? Lo que quiero decir es que en ese periodo de excepcionalidad, de repente, el gobierno hace parte, insuficientemente, pero hace parte de las cosas que se supone que financieramente no se pueden hacer en los periodos de normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es para pensárselo. ¿Qué tipo de normalidad o qué tipo de sociedad es la que hemos creado en la que cuando parece que las cosas van bien no se puede proteger la vida de la gente ni la de los ecosistemas? Y sin embargo, en momentos hay que esperar a la enfermedad, hay que esperar a la excepcionalidad
para que se puedan aprobar medidas, digamos, excepcionales y valga la redundancia, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el concepto de normalidad predominante, el hegemónico, el que suele funcionar y que modulan y controlan las élites, es un concepto de normalidad que supone la expulsión, la desposesión y la entrada en la miseria de cada vez más sectores de población humana, por no hablar de toda la expulsión de trozos de vida no humana que se está produciendo, ¿no? Luego, por tanto, yo creo que es necesario repensar a qué normalidad es a la que queremos volver. O a qué, mejor dicho, qué normalidad es la que queremos alcanzar, porque la vuelta no nos lleva a eso, ¿no? Y es una normalidad, entiendo yo, en la que se ponga en el centro la vida, y como eso suena muy bien, pero no se sabe muy bien qué quiere decir, me estoy refiriendo a una política, una economía y una cultura que tengan como principal prioridad el mantenimiento de la vida de todo el mundo, de todas las personas, en condiciones razonables de justicia y de dignidad, ¿no? En un marco y en un planeta con sus límites sobrepasados y con un cambio climático galopante. Es decir, la situación de partida es la que es, ¿no? Y mirar hacia otro lado yo creo que es cada vez más suicida. Es curioso porque en los momentos así como de crisis, bueno, el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, cuando tenemos una enfermedad, esa enfermedad nos hace ser lúcidos de alguna forma, ¿no? O sea, nos hace de alguna forma replantearnos nuestra vida y replantearnos nuestra vida hacia un cambio. Si la sociedad la comparamos con un cuerpo, teóricamente todo esto tendría que servir para de alguna forma, articular o vehicular procesos de reflexión que nos hicieran avanzar. Bueno, no sé, supongo yo que eso será una asignatura que igual ahora no la vemos, pero que sí que la vamos a tener que afrontar en tiempos breves porque bueno, la situación se está como deteriorando por momentos. Hay otro tema de esta pandemia. Está emergiendo, bajo mi punto de vista, un nuevo escenario civil que es completamente diferente al que conocíamos, ¿no? Además, yo creo que esta pandemia ha evidenciado y está evidenciando la desnudez de nuestras crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, la crisis tecnológica y de progreso, que sabíamos que era una crisis que estaba ahí y que estaba poniendo en tela de juicio nuestra forma de ser, pues bueno, se ha hecho muchísimo más evidente, y esta crisis tecnológica y de progresos nos condena a la soledad y al aislamiento social, ¿no? Y también esta crisis tecnológica está excluyendo y va a excluir a numerosa gente del mercado laboral y va a provocar una serie de ruina económica. La crisis ecológica de la que tú hablabas, Yayo, ¿no? A la que nos ha conducido ese cambio climático y que probablemente, no lo sé, luego quizás es otra pregunta que podemos abordar. Este cambio climático igual tiene algo de culpa en este proceso viral, ¿no? O sea, en este virus. Pero bueno, eso lo podemos hablar también, y desde el punto de vista en el que nosotros gestionamos la crisis cultural, ¿no? Que de repente esta especie de confinamiento, la cultura la está transformando en puro entretenimiento y en gamificación, ¿no? O sea, y cuando la cultura, no lo sé, es una sensación o una percepción, ¿no? Pero tengo la sensación de que a lo largo de este confinamiento la cultura ha dejado de ser un instrumento de conocimiento y un instrumento de saber, de diálogo, de debate, y se ha convertido en un puro entretenimiento. Y parece que los que están saliendo ganando son las grandes plataformas que ofrecen única y exclusivamente entretenimiento. Pero para mí lo que es lo más grave y que salió en el último debate es que esta pandemia y esta crisis
sanitaria está evidenciando aún más, de una manera más evidente, nuestra fragilidad, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecernos en estos momentos de debilidad? O sea, ¿cómo podemos, de alguna forma, hacer frente a todas estas crisis y no digo salir fortalecidos, porque igual eso es una utopía, pero por lo menos no sentirnos tan débiles como nos estamos sintiendo y tan frágiles? Igual era una pregunta un poco como muy compleja, muy... Perdonad. La próxima va a ser mucho más directa. No, tiene muchísimas aristas y muchísimos lugares por donde cogerla, ¿no? Yo por de pronto me he quedado con la primera reflexión que hacías, ¿no? De un cuerpo, cómo reacciona, digamos, ante la enfermedad o ante un momento especialmente vulnerable. Reacciona tratando de superar la enfermedad y generando cambios importantes, sobre todo para mantener la vida, ¿no? Claro, yo creo que ahí tenemos un problema importante. Y el problema importante, desde mi punto de vista, viene dado porque en este momento quien gestiona en buena medida o quien marca las líneas de salida o no salida, las hegemónicas, digo, porque luego hay muchas resistencias por debajo, ¿no? Y muchas disidencias. Pero quien marca las líneas de lo que puede ser o lo que no puede ser es un modelo, que es el capitalista, que en este momento ya no es solamente un modelo económico, sino que es una verdadera antropología. Es decir, el capitalismo lleva ya varios años, varias décadas, siendo un modelo que sobre todo fabrica subjetividades, ¿no? Y claro, el gran problema es que una gran subjetividad que introduce el modelo capitalista en la cabeza de muchísimas personas es la instalación de una lógica casi necrofílica, es decir, de una lógica del sacrificio. Dentro de las sociedades capitalistas, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y por tanto, la respuesta del conjunto social, insisto, con todas las disidencias que hay, que luego podemos hablar de ellas, la respuesta del conjunto social o del poder, sobre todo de las élites del poder, no es una respuesta que vaya a favor, digamos, de minimizar las fragilidades o de proteger la vida, sino que es una respuesta que va a favor de proteger, blindar o eliminar el pánico de las élites, que necesariamente se transforma todavía en una mayor fragilidad de la vida, ¿no? Lo que quiero decir es que la lógica del capital es una lógica en guerra con el mantenimiento de las existencias y de las vidas dignas. Y por tanto, cuando pretendemos salir de estos modelos con la misma lógica, lo que hacemos, creo yo, es ampliar esas brechas, ¿no? Creo que una parte importante de esto tiene que ver con el hecho de algo previo o al menos paralelo a la propia generación del modelo capitalista, que es incluso cómo se ha generado la propia noción de progreso dominante en las sociedades occidentales, ¿no? Podríamos decir que el progreso en las sociedades occidentales se conformó bajo la ilusión, bajo la fantasía. A mí me gusta mucho cuando Santi Albarrico diferencia entre fantasía e imaginación, ¿no? Hablamos de la fantasía, de algo fantasioso, ¿no? Cuando incorporamos una idea de progreso que puede ser como creernos que podemos emanciparnos de la naturaleza, emanciparnos de nuestro propio cuerpo casi, y emanciparnos del resto de las personas. Esa triple falsa emancipación que no existe, que es imposible, genera una especie de ficción, una especie de intento de escapada de la materialidad de la tierra y de los cuerpos, que ha conformado una economía y una política que ha terminado por toparse de bruces precisamente con lo que nos mantiene vivo y que llamamos, digamos, crisis ecosocial, ¿no? Es decir, que es el momento claro, ese asunto que yo señalaba de esa lógica sacrificial o de esa especie de religión civil en la que se ha transformado el capitalismo, es muy importante porque en este momento el gran problema que tenemos para generar esas utopías que estaba señalando Jorge antes y que a mí me parece clave, es que para mucha gente es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, se produce una especie de bloqueo en la posibilidad de pensar esas utopías
Y esas utopías consisten en ver horizontes de deseo que sean compatibles con los límites físicos de la Tierra y con la dignidad de todas las vidas, no solamente de unas pocas, ¿no? Por tanto, creo que en ese ejercicio de pensamiento de otros recorridos utópicos en el muy buen sentido de la palabra utopía, pasan por ver cómo saltar por encima de esa normalidad, por encima de esa religión civil, por encima de ese dogma, de ese fundamentalismo económico que impide que encontremos otras salidas. No sé si todavía me he ido mucho más por las ramas, pero bueno, eran un poco lo que me sugerían un poco los comentarios que habías hecho, Iñaki. No sé cómo lo ves, Jorge. Sí, pues tengo muchísimo, pues estoy muchísimo de acuerdo con lo que dices, pero a mí no me parece tampoco que la idea de fragilidad sea en sí mismo una cosa mala, ¿no? Porque nosotros como humanos sabemos que somos frágiles. Nosotros como comunidad política sabemos que somos frágiles, sabemos que una república, pues república en el sentido de la res pública, ¿no? Una organización política es algo frágil que hay que luchar a cotidiano para defender. ¿Por qué no saber o por qué no aceptar que nosotros en cuanto naturaleza, en cuanto planeta, no somos también frágiles? Yo creo que el problema aquí está muy, pues lo había pensado hablar y lo has dicho ya, pero complementando, muy ligado a la idea de progreso, ¿no? Progreso con la P grande de Bacon, de Descartes, que nos ha hecho en 200 años creer que hay un camino positivista, ¿no? Como un camino que somos obligados a seguir porque la historia materialista es así, y un camino en el cual nosotros somos dueños de la naturaleza, la dominamos. Y aquí la ecología social, pues de Bookchin, que ha escrito mucho de eso, que liga la idea de dominación entre humanos con la dominación de la naturaleza, me parece esencial. Y no es nada de nuevo, porque se hace 200 años o un poco más que se habla de esta idea de progreso, pues las brechas, como bien has dicho, han existido siempre. Muy pocas, porque en el siglo XIX la izquierda comunista, socialista y la derecha liberal tenían algo en común, que era el productivismo, ¿no? Esta idea de producir, del trabajo remunerado como centro de la actividad humana, de su realización, de todo. Los únicos que han intentado crear unas brechas ahí han sido pues los anarquistas, los libertarios, que ya entonces hablaban muchísimo de naturaleza. Hay una frase de Reclus que me gusta particularmente porque creo que resume bien muchas cosas, cuando dice que el humano es la naturaleza ganando conciencia de sí misma, ¿no? Porque esta idea de distinguir lo que es el humano de lo que es la naturaleza, y yo aquí pues soy un poco menos ecocéntrico que muchos ecologistas, pero me parece que esta separación estanque entre los dos conceptos es parte también del problema, ¿no? Y esto viene ya de la idea de progreso. ¿Y qué ha pasado en 30 años con la llegada de una visión del capitalismo muchísimo más radical como es el neoliberalismo de los 80? Ha cambiado también la propia idea de libertad, ¿no? Un concepto absolutamente central e esencial en la comunidad política. Y ahora mismo libertad es, políticamente hablando, la libertad de que nadie intervenga con mí mismo, ¿no? La libertad esta liberal de Thomas Hobbes, de no interferencia. Y esto, en términos ambientales, es absolutamente catastrófico, porque para preservar la libertad, pues la libertad en el sentido republicano, ¿no? La libertad de los antiguos, como le llamaba Constant, hay que limitar, pues seguramente, las libertades liberales, ¿no? En el sentido, la libertad republicana como no dominación, y no dominación entre humanos y también la no dominación de la naturaleza, implica que hay un concepto social de libertad que yo, para poder usufruir de ella, pues a lo mejor no voy a poder elegir todo lo que quiera. Y aquí es donde la ecología entra y donde la ecología es esencial. ¿Y por qué? Porque ahora mismo, y ya tú lo has dicho, y me parece un punto de partida de todas las discusiones,
la situación ecológica ya es insustentable. No podemos hablar de desarrollo sustentable cuando el punto de partida es lo que tenemos ahora mismo. Y hay un montón de indicadores, pues desde la extinción en masa de especies que muchos cientistas apuntan. Y la última ha sido hace 65 millones de años, ¿no? Para tener una idea de la escala. Las fronteras planetarias, la pegada ecológica, todos estos indicadores nos dicen que el punto de partida ya es muy malo. Y entonces nosotros tenemos que, más que pedir un desarrollo sustentable, salir de esta situación. Y salir de ella, pues sí, va a implicar reconocer nuestra fragilidad, ¿no? Combater nuestra hubris de creer que somos capaces de todo. Y pues muy bien, yo estoy muy contento con la vacuna, seguramente que venga, y con todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Yo soy un fan de la tecnología, creo que los seres humanos se pueden emancipar con la tecnología. Pero el peor error que podemos hacer, y una vez más está conectado con esta idea de progreso con la P grande, es de creer que somos capaces de todo, de todo, que lo sabemos todo, que lo conocemos todo. En términos ecológicos hay muchísimas cosas físicas, ¿no? Leyes físicas, no estoy a hablar de algo metafísico, hay un montón de cosas, de procesos, de todo, químicos, físicos, que simplemente no conocemos y no sabemos explicar, ¿no? Y entonces reconocer esta fragilidad, yo creo, es más una ventaja que no. Yo creo que es un punto de partida y ahí sí va a implicar, pues, rever lo que es el capitalismo, y para mí que es un punto esencial y de que lo que hablo siempre, porque es un poco el centro de mi pesquisa académica, la idea de libertad. Yo creo que cambiar lo que es la libertad es absolutamente esencial para combatir la crisis ecológica. A este respecto, con respecto a esto último que has dicho de la vacuna, me parece muy, muy interesante, porque yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero justo antes de Navidad, la vacuna se nos mostraba como la gran salvación, ¿no? Como el gran evento que iba a marcar un punto de inflexión en esta crisis y en esta emergencia sanitaria. ¿Es esta una solución a medio y largo plazo la vacuna o creéis vosotros que, no sé, igual tendríamos que ser igual un poquitín más ambiciosos y cambiar radicalmente nuestra manera de estar en el mundo? O sea, que la vacuna puede ser, sí, una solución, pero no la solución. O sea, si a esta vacuna le tendríamos que acompañar de algún otro tipo de medida social, no sé. Sí, yo creo que, para mí es obvia, yo me decantaría por la segunda parte de tu frase, ¿no? Y conecta con lo que estaba señalando hace un momento Jorge, ¿no? O sea, yo creo que la vacuna es parte, las vacunas yo creo que son necesarias, claramente, y son parte de una solución, pero no es la solución. Del mismo modo que la tecnología es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Hay problemas políticos, hay problemas sociales que no se resuelven ni tecnológicamente ni a partir de una vacuna, ¿no? En los últimos años, desde lo que va del siglo XX, esta no es el primer virus, el primer proceso de zoonosis de virus que saltan de animales hasta las personas. Es la más extendida, la que ha tenido una dimensión más mundializada y globalizada, pero no es ni muchísimo menos la primera. Y lo que nos dice la comunidad científica, en este caso quizás no tanto por el cambio climático, sino por la pérdida de biodiversidad, es decir, lo que nos dicen los paneles de investigación del IPBES, que viene a ser el análogo al IPCC en temas de pérdida de biodiversidad, es que el número de zoonosis va a ser mayor y se van a profundizar en mayor medida, ¿no? Hay un investigador del CSIC aquí en España que se llama Fernando Valladares, que de una forma muy gráfica en una entrevista decía: había una vacuna natural
para todo este tipo de zoonosis, que no es que las impida porque convivimos con los virus, obviamente, ¿no? Que era la biodiversidad, y esa vacuna natural nos la estamos cargando, ¿no? Es decir, el deterioro del seguro de vida para la vida que supone la biodiversidad, que es mucho más que el conjunto de seres vivos, sino que es más bien la densa red de relaciones que se tejen entre todos ellos, provoca la llegada de zoonosis, ¿no? Pero lo que creo es que en ese modelo de progreso hegemónico que hemos tenido, la fe tecnológica juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental, por una parte, para seguir manteniendo esa idea de seres centrales en el conjunto de lo vivo, ¿no? Y por encima de todo. Es decir, somos una cultura, la cultura occidental, que ha aprendido a mirar la naturaleza y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Y el formato vacuna, como el formato tecnología, sigue pudiendo mantener ese mirar desde encima y desde fuera, digamos, lo que somos en este planeta, y perder esa humildad tanto epistémica como en las formas de vivir, como en las formas de construir, que reclamaba Jorge hace un momento, ¿no? Y esa fe tecnológica yo creo que ahora mismo es clave, es totalmente adormecedora y tremendamente peligrosa, ¿no? El tema de decir a la gente, miren, no se muevan, no hagan nada, sigan delegando, no piensen, porque ante todos los problemas que haya ya inventaremos algo que lo resuelva, ¿no? Esa fe tecnológica está muy inserta en el conjunto de nuestras sociedades, ¿no? Y bueno, tendríamos que mirar no solamente, por ejemplo, como señalaba Jorge muy acertadamente desde mi punto de vista, algunas de las miradas anarquistas, no todas, porque algunas hubo también tremendamente productivistas, ¿no? Pero las miradas anarquistas tipo la de Bookchin, por ejemplo, o algunas otras, y mirar mucho y con mucha humildad a las formas de entender la existencia y la relación con la naturaleza y entre las personas de muchos pueblos indígenas y originarios que han mostrado lo contrario, ser capaces de convivir de una forma totalmente distinta. Ojo, no estoy mistificando que cada cultura tiene sus propias tiranías, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la relación con el mundo físico, desde luego yo creo que hay mucho que aprender, ¿no? Sí, ahí es donde está también pues mucha de la discusión que nosotros entre ecologistas tenemos, ¿no? Porque hay muchísima gente, pues por buenas razones también, no digo el contrario, pero que son completamente antitecnológicos, y hay, claro, una visión ecologista, pues como la de Bookchin, por ejemplo, donde la tecnología juega un papel. Yo creo que, como decía y como hablaba Ivan Illich de las herramientas conviviales, creo que un medio término es posible. Es posible que la comunidad, las personas, los individuos se puedan apoderar de la tecnología y ponerla al servicio del bien común. Pues de las vacunas, claro, el problema es un poco ese, ¿no? Seguro, estoy contentísimo que esté ahí, pero es el problema de la ubris, ¿no? Y la pérdida de creer que como hemos conseguido esta vez, pues vamos a conseguir la próxima y la otra y la otra y la otra. Pero aquí lo que pasa es que se ha conseguido en un tiempo récord, pues porque los coronavirus son conocidos desde hace bastantes años, se estaba trabajando en esta vacuna desde hace bastantes años, no para este COVID-19 en particular, pero para un coronavirus más o menos genérico, en lo cual ahora se ha podido adaptarla para esta estirpe del virus, pero no sabemos cómo va a ser la pandemia de mañana. Y la pérdida de biodiversidad, claro, es lo que decía Yayo, es perder la primera línea de respuesta a una pandemia, sea esta o sea otra. Y eso es muy problemático. Y la idea de que, ¿cómo ponerlo? Que pues la tecnología, yo vuelvo aquí porque me parece un sujeto muy importante, que la tecnología no puede servir una visión de sociedad ecologista y verde, me parece perder la lucha desde el inicio. Y me explico. Decir simplemente, aceptar simplemente que hay un riesgo con la tecnología, que ahora mismo es dominada
por un grupo muy, muy, muy pequeño de grandes empresas, que lo es, que los estados más autoritarios se están constituyendo como aún más autoritarios con recurso a esta tecnología. Edward Snowden ha hablado y escribido muchísimo sobre eso. Esto es verdad, pero yo creo que nosotros, buscando alternativas, como decía Yayo muy bien, en pueblos pues, indígenas, toda esta cosmovisión alternativa, ¿no? de la visión europea, me da miedo que nos pongamos del lado de fuera de la tecnología y que no intentemos pues adaptarla para nosotros, ¿no? Tomarla en nuestro poder. Y es por eso que yo siempre intento de insistir en la necesidad de nosotros, ecologistas y verdes, querer defender una visión donde la tecnología tiene un lugar, ¿no? Un pacto, digamos, entre humanidad, naturaleza y tecnología. Porque si dejamos la tecnología solamente a los que tienen una visión antiecológica, pues ahí estamos perdiendo la lucha desde el inicio. Y solo para terminar esta intervención, no sé si habéis visto, hablando, como hablaba Yayo muy bien, de otras posibilidades que no nuestra manera capitalista de vivir, un informe de la Agencia Europea de Ambiente de hace 2 semanas, de este año 2021, donde por la primera vez hablan no solo del hecho que el crecimiento es malo para el medio ambiente, crecimiento económico, que la separación entre crecimiento e impactos ambientales y consumo material a lo mejor no va a ser posible nunca, y esto es algo que es la primera vez que una institución europea dice, y la parte interesante ahora, hablar, invitar a la gente a mirar otros ejemplos de sociedad y de economía que no el capitalista, y hablan de estas brechas casi ahora mismo, ¿no? Indígenas y otras, como posibles alternativas. Me pareció muy interesante, es un informe bastante corto, pero veniendo de donde viene, me parece muy interesante y una señal de que las cosas están cambiando políticamente, están cambiando socialmente, ahora van a tener que cambiar también económicamente, claro. Sí. Una cosita, solamente una cosa que se me olvidó comentar con respecto a las vacunas, que claro, también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando nos planteamos si eso no es la solución. Y es tener en cuenta cómo se están distribuyendo ahora mismo las vacunas, que esa es otra. Es decir, que nos estamos encontrando con que se está diciendo por toda la cara que los países africanos o países más empobrecidos probablemente no empiecen a vacunar hasta 2023 o 2024. ¿no? Que sitios como, por ejemplo, Israel ha pagado el triple por las vacunas, el triple de su valor para asegurarse poder vacunar a toda la población, pero no está vacunando a la población de Gaza. ¿no? Lo que quiero decir es que el control, digamos, económico de los instrumentos, véase las vacunas o véase cualquier tecnología. Yo comparto lo que decía Jorge, ¿no? La tecnología, insisto y dije, es condición necesaria, aunque no sea condición suficiente ni única para poder caminar hacia la justicia, ¿no? Pero el asunto es que tal y como funciona en este momento los equilibrios de poder y la legitimación, digamos, de lo privado y de esa libertad que él comentaba, lo que nos encontramos, y voy a ser bastante provocadora diciéndolo, es que el resultado final que tenemos es de puro fascismo en términos físicos. Es decir, si ahora mismo, por ejemplo, la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no deja entrar alimentos, minerales, energía, pesca, de los países de los que vienen esas personas migrantes, la Europa rica no se sostiene. Todos, absolutamente todos los países ricos, todos los del mundo, tienen unas huellas ecológicas que superan con mucho los recursos que hay en sus propios territorios, ¿no? Por eso el tema de tener todo este cuidado e insistir en lo que estaba diciendo Jorge de cómo se hacen las cosas y para quién son. Es decir, yo cada vez que oigo, por ejemplo, que la solución al coche de motor de combustión es el coche eléctrico sin más, y lo está diciendo gente que no se ha parado a echar las cuentas de cuánto litio hace falta para producir esa transformación, litio que también hace falta para hacer la transición a las renovables y que se quiere utilizar para el despliegue de las tecnologías 5G,
lo que te encuentras es que cuando ves todo lo que la industria promete hacer, incluso llamándolo verde, y lo que nos dice la comunidad científica que hay en temas de reservas, las cuentas dentro del orden que tenemos ahora no salen. Solo saldrán si efectivamente la idea de libertad de tener, va de la mano con la justicia, si la idea de, digamos, de cualquier cambio que se quiera hacer está presidida por la pregunta de ¿esto lo hay para todo el mundo? ¿Esto es posible extenderlo? ¿De qué forma lo podemos utilizar que no nos dejemos a la mitad de la gente por el camino? Porque si no, el paso a lo verde, con esta lógica capitalista, puede ser el paso al puro ecofascismo, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que debatir estas cosas y ponerlas encima de la mesa, ¿no? La idea de la vulnerabilidad de la vida humana y del resto de la vida, esa fragilidad que decía Jorge, y la idea de límites, hay que ponerla encima de la mesa para poder constituir tecnologías, culturas, políticas y economías que no se dejen a la mitad de la gente y a una buena parte de los ecosistemas fuera, ¿no? Creo yo. Yo creo que esa idea de límites es algo también que no es malo en sí mismo, ¿no? Un poco como lo que decía yo de la fragilidad. Yo creo que los límites son buenos. Hay que saber vivir en los límites, ¿no? Y los límites sean ecológicos, planetarios, los límites de cada uno de nosotros, pero esto no tiene por qué ser algo malo o algo que va contra nuestra libertad. Por el contrario, yo creo que tener límites asociados a la idea de libertad pues, social y partidada es positivo, no es algo malo. Entre otras cosas, además, es que es como funciona nuestro planeta y es lo que somos. O sea, que es absurdo plantearnos mirar el mundo y plantearnos cosas que no encajan con lo que somos, ¿no? A mí ese concepto de capitalismo verde me parece, vamos, o sea, muy importante para debatir y para reflexionar, ¿no? O sea, que el adjetivo verde no siempre es sinónimo de justicia, ¿no? Claro que no. Eso es pero que bueno, que no, a veces se vende de esa forma. Yo quiero plantear como la última pregunta, antes de dar la palabra a la gente que está aquí con nosotros, y es una pregunta, tú decías que ibas a ser provocadora. Yo también voy a ser provocador con respecto a lo que habéis estado debatiendo. A mí me ha parecido muy interesante, el mundo de las ideas en el que nos hemos estado moviendo ha sido realmente enriquecedor, porque ha sido como muy poliédrico y hemos abordado muchos puntos de vista desde diferentes esquinas o perspectivas. Pero era en el mundo de las ideas. Ahora, de esas ideas, ¿cómo las transformamos en pragmática social? ¿Qué se tiene que hacer? O sea, porque está bien debatir las ideas, llegar a consensos en los que más o menos todos podemos estar de acuerdo, pero todo eso, ¿cómo se transforma en pragmática social? ¿Quieres tú, Jorge, que por no empezar yo otra vez? Sí. Claro, puedo intentar. No, y yo creo que ya en la pandemia hemos visto que la gente quiere participar, ¿no? Yo he visto aquí en Bruselas cosas que nunca había visto, cosas muy bonitas. La gente utilizando sus balcones para mensajes políticos o de esperanza o de lo que sea. Ocupar la calle con mensajes, politizando la calle. He visto calles donde los vecinos que no se conocían, que no sabían ni quién eran, y ponían unos hilos entre cada ventana en toda la calle, ¿no? Un poco como en la ciudad de Ercilia de Italo Calvino, de las ciudades invisibles, conectando las ciudades. Me pareció muy bonito. Vecinos que ponían su oferta para ayudar al vecino mayor que no podía salir para hacerle la compra o lo que fuera. En una otra calle ponían una letra de una canción en todas las cajas postales para que los vecinos a las 8 de la noche todos cantaran la misma canción. Un poco estas iniciativas que yo creo
pero aquí es mi utopía y mi optimismo, que la gente, pues Aristóteles ya lo decía, ¿no? La gente es política por naturaleza. No quiero decir que ser político sea bueno, que sea malo, pero la gente tiene esta necesidad de participar. Y hay ya bastantes experimentos, bastantes acciones de brecha, ¿no? No solo los anarquistas, pero muchísimas cooperativas, muchísima gente en el mundo social, muchísimos colectivos que no están ni como una asociación oficial, ¿no? Gente que se junta cada fin de semana o cada semana y va a ayudar a lo que sea. Yo creo que esto ya existe, pero hay la necesidad de una organización política superior, superior sea al nivel de la ciudad, sea al nivel del Estado, porque estas alternativas muchas veces lo que hacen es que constituyen una huida, ¿no? Una fuga casi de la gente que pues está más consciente, está lo que sea, pero se dimite de trabajar políticamente, convencer y traer para su lucha a otra gente, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, federar estas causas, y se hace muchas veces, por supuesto, pero federarlas e intentar crear un frente común, pues, de alternativas, ¿no? Pero esto no va a bastar. Es necesario ciudades, pues, y en España tenéis muy buenos ejemplos de eso, ciudades que ayuden a estos movimientos, que ayuden a estas cooperativas. Y del mismo modo, países, gobiernos que hagan lo mismo. Y aquí pienso en algo que aquí en Bélgica está avanzando y en un par de otros países, no en Portugal ni en España creo, que son las asambleas ciudadanas, ¿no? Coger a la gente de forma aleatoria, ponerlas a discutir política, tener un informe de esa discusión e intentar pasar este informe a acción política concreta y legislativa. Yo creo que esta mezcla de niveles, ¿no? Políticos, del nivel del Estado al nivel del individuo, y esta federalización de causas y de gente puede ser un buen primer paso para ese cambio que tú decías, Iñaki, porque yo creo que la gente lo quiere hacer, no lo hace muchísima gente porque simplemente no tiene tiempo de hacerlo. Así que es esencial dar tiempo a la gente, darle las condiciones y pensar aquí en prácticas económicas y sociales distintas como la renta básica, por ejemplo, para que la gente pueda dedicarse a eso, dedicarse a no simplemente ser un consumidor, que es lo que es en esta visión capitalista, donde trabajan 40, 45, 50 horas a la semana y el poco tiempo libre que tienen, pues lo utilizan como consumidores para su bienestar, porque el único bienestar que consiguen es por la consumación. Hay que darles tiempo, darles la posibilidad de participar de verdad, no solo votar a cada 4 años, y darles también los medios económicos con una renta básica para que puedan ser ciudadanos y no simplemente consumidores. Sí, yo por complementar alguna, alguna cosa, o sea, yo comparto lo que dice Jorge. Hay un libro maravilloso que no sé si se conocéis, se llama Un paraíso en el infierno, de Rebecca Solnit. Esta mujer lo que hizo fue hacer un trabajo muy interesante de recopilación de casos de lo que ella llamaba sociología del desastre. Es decir, analizó en el mundo anglosajón como grandes desastres sobrevenidos, pues desde el Katrina hasta el terremoto de San Francisco de 1906, una explosión química en el puerto de Halifax en los años 40, ¿no? Y a partir de recoger un montón de casos de estos, lo que comprobó fue que en momentos en los que se suspende la normalidad, lo que sale y aflora con una fuerza tremenda es la pulsión comunitaria de colaboración y de cooperación que tiene la sociedad, ¿no? Era muy interesante porque además lo tiene súper bien documentado. Ella recogía, por ejemplo, en el caso del Katrina, cómo con la ciudad de Nueva Orleans completamente colapsada, las explosiones de apoyo mutuo fueron brutales, ¿no? Y como la gente pobre, la gente negra fundamentalmente se salvó una a otra, ¿no? A la vez, en los telediarios y en los informativos lo que veíamos, yo recuerdo perfectamente cuando fue el Katrina, lo que veíamos eran las imágenes de los saqueos a las tiendas y de los tiros pues de gente que quería robar tiendas, ¿no? Ella se pregunta en el libro, y yo creo que es una pregunta muy pertinente, ¿no? Dice, ¿a quién le preocupa y le importa más que se saque comida de un supermercado en unas circunstancias
mientras están los cadáveres flotando por la calle o está la gente salvándose de no ser ahogada, ¿no? Y lo que dice es que muchas veces se transmite, digamos, con mucha más facilidad las lógicas de competencia o de violencia entre personas, cuando sin embargo las que vemos cotidianamente que salen con mucha más facilidad son las de cooperación y de apoyo mutuo, ¿no? Hay como un relato dominante de poder que refleja el pánico de las élites, que le pone mucho más foco a la pelea y a la contraposición que al apoyo mutuo, que le hemos visto clarísimo durante el momento de la pandemia. Esto no quiere decir que no haya lo otro, ha habido también policías de balcón, pero digamos que la explosión comunitaria ha sido grande. Por tanto, por ahí hay un elemento que yo creo que es clave. Y luego, con el qué hacer, ¿no? Durante el periodo del confinamiento, nos juntamos un grupo de personas que queríamos pensar, como se estaba hablando tanto de toda la reconstrucción post-COVID y de los fondos europeos que iban a llegar y demás, pues nos juntamos un grupo de personas para pensar cómo tendría que ser esa recuperación. Lo hicimos a escala país, ¿no? Era a escala Estado español, ¿no? Nos juntamos pues economistas ecológicos, economistas feministas, gente de la economía social y solidaria, con alguna persona de la economía que sabe y controla de economía aplicada, ¿no? Porque un problema que hay ahora, desde mi punto de vista, es que tenemos mucho filósofo de la economía alternativo, pero tenemos muy poca gente que te sea capaz de hacer un plan riguroso de cómo transformar sectores, cambiarlos y demás, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos en esa línea y sacamos una especie de propuesta de los primeros pasos a dar en un año. Muchas son conocidas y, por supuesto, Jorge las conocerá fenomenal porque además trabaja en ese ámbito, ¿no? Y no es imposible transformar nuestros sistemas alimentarios, industriales, insostenibles, en sistemas agroecológicos tecnificados que produzcan alimentos de cercanía, de temporada, de proximidad, en cantidad suficiente, que no envenenen ni a la tierra ni a los cuerpos. Pueden transformarse radicalmente los modelos de transporte, de tal modo que tengamos modelos de transporte que privilegien primero el caminar y el transporte en bicicleta, y cuando no se pueda, el transporte público y colectivo. Hay propuestas elaboradas ya desde hace tiempo por sindicatos del ámbito libertario, que calculaban incluso el tipo de trabajo que se podría producir, ¿no? Tenemos planes para transformar todo nuestro modelo de edificación, que es uno de los sistemas que consume más energía y más minerales también y generan más emisiones de gases de efecto invernadero, a una edificación utilizando la tecnología disponible y el conocimiento que se ha venido generando de toda la edificación bioclimática para cambiar eso. Podemos cambiar, quiero decir, no es cierto que no haya alternativa. En todos los ámbitos, en todos los sectores, hay mucho trabajo realizado desde hace tiempo que permitiría dar, no digo que haya una hoja de ruta, sería absurdo plantear eso, completamente diseñada, pero no es cierto que no haya alternativa y hay muchas cosas para poder hacer en el ámbito económico. Disponemos de cooperativas de servicios financieros, por ejemplo, dentro de la banca social y solidaria, que son modelos, son laboratorios de experiencia que ya tienen una escala nada desdeñable. Tenemos funcionando cooperativas de servicios energéticos con las que ya podemos contratar nuestro propio suministro. Disponemos de cooperativas, desde luego, de consumo, y se empiezan a instalar supermercados cooperativos, todo esto de forma autoorganizada. Cuando hay, como decía Jorge, que yo creo que tiene mucha razón, instancias, por ejemplo, municipales, donde se puede establecer una verdadera colaboración, ya no público-privada, sino público-comunitaria, público-social, la escala puede amplificarse enormemente, y eso, si lo hacemos a nivel municipal, yo creo que el municipalismo es una escala de gestión clave y puede ir subiendo la escala a la regional, a la nacional, y también pensar en otras escalas supranacionales, ¿no? Digamos que el derogar los tratados de libre comercio que tenemos en marcha en estos momentos, que son puro blindaje de las élites, y transformarlos en unos acuerdos, digamos, que pongan en el centro la vida y que pongan en el centro ese bienestar, es también clave, ¿no? Por tanto, digamos que en la disputa de la hegemonía económica yo creo que no falta propuesta. ¿Dónde tenemos el problema? En la disputa de la hegemonía política, y no estoy hablando solo de quién gobierna, sino de esa política
que para mí es la política con mayúsculas, que es la que decía Jorge, ese sujeto que sale a la calle, que quiere hacerse cargo de otras personas, porque es una pulsión que nos sale cuando tenemos tiempo para hacerlo y que es capaz, digamos, de organizarse para exigir y para construir ellos y ellas mismas estos cambios, ¿no? Y la última disputa es la cultural, ¿no? Y esa a mí me parece que es clave. Es decir, y vuelvo a lo que planteé antes de la lógica sacrificial. Si tenemos incorporado la idea de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca, es súper difícil poder organizarse para hacer nada distinto, ¿no? Es decir, Gramsci hablaba de la hegemonía y decía que un sistema se hace hegemónico no cuando se ha adueñado solo del poder económico y del poder político, sino cuando se ha adueñado sobre todo de lo que las personas pensamos, de cómo entendemos el bienestar, la libertad, la justicia, y esas categorías mentales funcionan como una especie de corsé, como una especie de brida que permite cambiar en la dirección que a mí me parece buena, absolutamente nada, ¿no? Por tanto, ahí tenemos todo este debate. Y ahí es donde desde mi punto de vista están los atascos, que yo estoy de acuerdo con Jorge, que cuando miras por debajo son miles de personas las que son conscientes de que no vamos bien y de que nos tenemos que articular para hacer cosas en otro sentido, ¿no? Pero vamos, práctica para poder poner en marcha ya hay mucha, y de hecho hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Y si me permites, Iñaki, solo 2 segundos. El título de esta conversación, ¿no? De volver a Gaia, es que estamos en un momento donde por la primera vez en la historia de la humanidad hay más gente viviendo en ciudades que no. Y esto es un hecho muy importante, estructural del futuro, ¿no? Y por eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Yayo del municipalismo. Yo creo que es esencial, y en España habéis dado buenos pasos en ese sentido, en Portugal no tanto, pero creo que ver la ciudad como centro de participación política es esencial para que podamos volver a Gaia, porque volver a Gaia no es solo partir como un eremita en medio de la naturaleza, vivir ahí solo, meditando todo el día. No, vivir en Gaia tiene que ser vivir también en una ciudad, con sus edificios, con sus calles, pero vivir en armonía con la naturaleza. Y eso sí es el desafío, es eso que es la parte complicada para los decisores políticos. Y permíteme solo terminar con una frase que siempre tengo mucha dificultad en traducirla porque creo que solo funciona en francés, pero Rousseau, hablando de las ciudades, decía que la gente ellos no saben, ¿no? Dice, ellos no saben que las casas hacen la ville, ¿no? La ciudad, pero son los ciudadanos que hacen la cité, la ciudad como institución política. Yo creo que volver a Gaia pasa muy por esto, hacer de las ciudades pues cités y no tanto ville, donde hay calles y coches y casas y solo eso. Muchísimas gracias. Jorge, oye, una cosa, antes has hablado de un estudio, bueno, has colgado, nos has dejado el enlace, gracias por la tesis, pero antes también nos has hablado de un estudio que acaba de salir hace 2 semanas. ¿Dónde se puede conseguir ese estudio? Si hay un link o algo para tenerlo. Ahora lo cuelgo vale, aquí. Perfecto. Y ahora sí, vamos a dejar, si hay alguien que quiere participar o alguien que quiere... Lo que solemos hacer, aunque esté la fórmula levantar la mano, es más visual si vemos a la gente levantar la mano. O sea que si os apetece participar, decir algo, vamos, encantados. Cecilia. Sí, a ver si me oye, porque sí. Sí. Una pregunta, yo estoy muy de acuerdo sobre todo esta última parte, porque yo siempre me he dedicado a la educación, de la parte de la importancia de lo cultural. Entonces, a mí una cosa que me preocupa ahora es que, claro, el ser humano, tal y como está dentro de la lógica neoliberal, pues es el tipo que controla, en fin, que domina, que se eleva por encima de todo, de la naturaleza, etcétera, hasta los límites estos absurdos que vemos de la cirugía estética como luchando contra el tiempo, ¿no? Los tratamientos anti-aging, como si fuera posible todo eso. Y, claro, si tenemos eso, ¿cómo vender la realidad, ¿no?
que somos verdaderamente dependientes tanto del ecosistema como de nuestros afectos como de los demás. Es decir, que parece como un ser disminuido de alguna forma, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con que el inicio de la pandemia sí que generó, desde luego donde vivo yo, generó toda este movimiento de solidaridad vecinal, etc. Y yo creo que ahora estoy observando que hay muchísimo hartazgo y lo que me da un cierto miedo es que a este descubrimiento de la solidaridad vecinal, de que de repente te encontrabas con los vecinos, comprabas en comercios cercanos, etc., se asocia un mal, se asocia a la pandemia. Es decir, esto solo somos solidarios, solo compramos en los comercios cercanos y saludamos a los vecinos en este momento de horror profundo. Entonces, en cuanto este momento de horror profundo pase, pues volvemos por fin a esta esencia de, en fin, que lo podemos todos y que tenemos que competir contra los demás, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta, yo no sé cómo se podría salir de ahí, es decir, cómo que durase en el tiempo esos ánimos de solidaridad vecinal y de mostrarnos como lo que somos, ¿no? Dependientes y vulnerables. Y cómo se podría eso superar más allá de la pandemia cuando esto pase. Jorge, Yayo. Bueno, a ver, yo, vamos, aquí voy a hablar solamente de la experiencia que yo tengo también, pues de lo que he tenido alrededor, ¿no? Porque hace falta tiempo para ver un poco por dónde van las cosas. Mira, durante el periodo de la pandemia tuve un encuentro súper interesante con una asociación que trabaja sobre todo en temas de salud mental. Yo creo que ahora mismo, de los entornos movilizados más potentes que hay prácticamente en todo el mundo, hay mucha gente de la que está alrededor de que son profesionales o personas atendidas por problemas de salud mental que están haciendo reflexiones bien interesantes, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, o sea, fíjate que, por ejemplo, dentro de todo lo que ha pasado en Chile, toda la movida de Chile que ha obligado a construir una nueva constitución, uno de los agentes más movilizados en las calles de Santiago de Chile fueron los y las profesionales de salud mental, ¿no? Y en este encuentro, bueno, hubo algunas intervenciones bastante curiosas de gente que señalaba, a ver, con toda la salvedad, luego voy a hacer un matiz importante, que señalaba que personas que habitualmente lo están pasando fatal en su normalidad, de ir al trabajo, de las horas de trabajo que tienen que, un poco lo que decía el poema, el texto de María Alcantarilla que leyó Iñaki, ¿no? Habían tenido un proceso de mejora importante durante el periodo del confinamiento y durante el periodo de salida de la normalidad. Claro, no opera ni puedes decir que el confinamiento sea maravilloso para personas que viven en casas de 30 metros cuadrados o para una mujer que se tiene que ver cerrada con su maltratador, ¿no? Pero para personas que no están en esos niveles de vulnerabilidad tan vulnerabilizado, hay mucha gente como que la reflexión ha sido que en el periodo de confinamiento tenía más tiempo, no ha ido a puestos de trabajo que le parecen una mierda y que les hacen sentirse fatal en puestos de trabajo que no les interesan para nada o donde tienen una tremenda violencia, y encima ha gastado menos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que este momento, que desde luego es absolutamente contradictorio porque, insisto, no quiero de modo alguno romantizar absolutamente nada, y es mucha la gente que lo está pasando fatal con el tema del confinamiento. Pero lo que ellas planteaban, y lo han comentado también algunos médicos de atención primaria, es que para mucha gente el paréntesis de una vida con mucho menos consumo y sin las obligaciones cotidianas de curros totalmente alienantes, de trabajos totalmente alienantes que no les suponen nada, ha sido también como una experiencia reveladora, digamos, de los modelos de vida que tenemos, ¿no? Lo digo porque tendremos que esperar a ver qué pasa con todo esto y cómo se vive toda esta situación, pero la sacudida que ha sido ver a nuestros mayores abandonados en las residencias,
la sacudida que ha supuesto ver hospitales totalmente colapsados y médicos agotados, médicas agotadas también, sin saber a quién le tenían que poner el respirador, como que de repente abre también una mirada sobre lo público, sobre los servicios públicos, sobre los servicios comunitarios, sobre la vida en común, que no es igual, obviamente, para todo el mundo, pero que abre también reflexiones que yo creo que son de interés. De hecho, en algunos coles, en algunos institutos, tú esto lo conoces mucho mejor que yo, pero yo he participado también en algunos institutos durante todo el periodo de post-confinamiento, pues en el análisis de qué era lo que estaba pasando, y te encuentras con muchos chicos y chicas que hacen reflexiones tremendamente interesantes, ¿no? Que dicen, o sea, por donde vamos, no vamos bien. Lo que tengo por delante no me gusta. Y lo que quiero saber o quiero averiguar o quiero ver con otras personas es cómo lo puedo cambiar, ¿no? Esto, por supuesto, no opera para todo el mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero creo que se abren espacios de reflexión y espacios de haber experimentado la vida fuera de la normalidad precaria, ecocida, patriarcal, que nos puede dar pistas para repensar otras cosas distintas, ¿no? O sea, no quisiera que lo entendierais como algo ni generalizado, ni romantizado, ni muchísimo menos. O sea, es por una desgracia y además absolutamente desigual, pero me parece que abren vías interesantes para tratar desde ahí, sobre todo desde los espacios de disputa, de hegemonía cultural, como podrían ser algunas escuelas, algunos espacios educativos también dentro de lo no formal, vías interesantes para poder lanzar esa reflexión que haces, que por supuesto yo no tengo en modo alguno ni acabada ni solución, ¿no? Yo no tengo mucho más que decir que esto es absolutamente verdad. Empecé cuando hablé la primera vez hablando del hecho que no debemos romantizar la pandemia ni el confinamiento, pero los que han tenido ese lujo casi de tener ventajas con el confinamiento, pues han cambiado su manera de pensar, su relación con el empleo, su relación con el trabajo, ¿no? Yo tengo un amigo que me decía con bastante vergüenza, pues a mí me ha venido bastante bien esto, porque ha sido la única posibilidad que he tenido de estar con mi hija que acaba de nacer, porque su mujer vive y trabaja en otra ciudad, él está a 30 minutos de coche, pues la vería una vez de fin de semana y así han pasado todos estos meses juntos. Pero claro, esta es una excepción y es una excepción por una mala razón, que es una pandemia. Así que eso, hay que hacer lo que decía Albert Camus, ¿no? Y veo que Iñaki lo tiene por detrás en su estantería. Encontrar en el medio del invierno nuestro sol invencible, ¿no? El soleil invencible que nosotros a lo mejor no sabemos que tenemos dentro de cada uno de nosotros, pero que está ahí, solo hay que darle la posibilidad de exprimirse y exprimirse individualmente y colectivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay nadie que quiera participar o que quiera...? Bueno, pues... Hemos hablado de muchísimas cosas ya, Iñaki. Sí. Prácticamente todo lo que tenía ya está hablado, porque hemos tocado tantos temas. Me da un poco de pena porque Olvido había preparado un guión. No, pero se ha tocado todo el guión. El guión se ha llevado... Como 4 o 5 cosas que se han quedado por ahí sueltas, No, pero bueno. yo creo que lo hemos tocado todo, Iñaki. Sí, vale. Bueno, pues yo simplemente de verdad agradeceros muchísimo vuestro tiempo, vuestras palabras, el que hayáis querido participar en estos debates, que son nada, un granito de arena por parte del Instituto Cervantes de Lisboa para repensar y para estar un poquitín en esta cotidianidad tan complicada.
Os doy las gracias y la semana que viene, si no tenéis nada mejor que hacer, vamos a tener un encuentro que creo que puede ser muy interesante en ocasión de la publicación de un libro, del libro de Irene Vallejo, que va a hablar con Pilar del Río, la presidenta de la Fundación Saramago, y que creo que puede ser también otro punto de vista sobre el mundo en el que vivimos, que bueno, que a pesar de todo seguimos haciendo culturas, se sigue traduciendo, se sigue debatiendo en la medida de nuestras posibilidades. O sea que de verdad que gracias a todos y nos vemos desafortunadamente muchas gracias. en este ámbito virtual. Gracias. Bueno, chao. Mil gracias. Gracias, Gracias a vosotros. No, a vosotros. Un gusto. Chao, chao. Un gustazo.